La palabra emoción significa in motion, en movimiento, como bien lo describe la palabra, ¿no? Y es muy interesante pensar o comenzar a darse cuenta que, que somos seres espirituales buscando una experiencia en la tierra, porque esta experiencia nos va a hacer crecer, evolucionar para el próximo paso, cuando ya nos sentimos la separación. Cuando hablamos de la construcción del ego del niño, en esa estructura en su cabecita, él siempre vamos a crecer con esa sensación de que todo está separado. La relación es siempre yo soy mejor o peor que. Algunas veces es mejor bajarle dos a la persona que tiene un ego muy alto y no subírselo, porque este problema de autoestima, de poca confianza en uno mismo, la victimización hace que siempre el niño tenga en referencia esa estructura en su mente. Yo soy o peor que los demás o mejor que los demás. Y siempre estamos separados. Cuando ya no estamos en ese lugar de supervivencia, que no hay un mejor o peor, estamos más enfocados hacia un lugar que es el no espacio, el no tiempo, el nada está arriba, nada está abajo, y todo está más alineado, todo está más en consecución de lo que debe funcionar, como energéticamente está todo más alineado y nos sentimos mucho mejor. Entonces, como seres espirituales que estamos buscando experiencias humanas para evolucionar, las emociones entran aquí. Las emociones son una tajada importante que siempre tenemos que hablar de ellas. Y estas son como unas explosiones y siempre estamos expuestos a un detonador para sentir, para vivir. Y esta explosión puede venir en cualquier momento. Entonces así creemos que somos apasionados, que sentimos más que los demás. Y de alguna manera la energía cuando nosotros nacemos es así, es muy fuerte. La impresión que queda en nuestro cuerpo, cuando hablo de impresión, hablo de está impreso en nuestro cuerpo, genera una memoria. Y ningún nacimiento es sutil. Entonces la primera memoria que vamos a tener es cuando nacemos. Y la mujer que nos enseña de la vida también nos enseña de la muerte en el primer día de nuestra existencia, y esa es nuestra madre. La mujer que nos da la vida también nos pone en riesgo de muerte, y eso lo sabe el niño, el bebé, desde que nace, porque ya bien sea que viene con doble cordón en el cuello, o le faltó oxígeno al nacer, o tragó líquido amniótico, y esto trae una memoria en nuestro cuerpo. Por eso es que cuando hacemos constelaciones familiares y nos empeñamos en buscar historias dentro de la familia, no sabemos en qué plano está la historia, no sabemos si está en el cuerpo, no sabemos si está en la familia, no sabemos si está en la historia del colectivo, y ahora con las reconstructivas podemos ver que hay historias espirituales o memorias espirituales. Entonces en el cuerpo nos vamos a topar con la primera tajada, y esta va a ser muy difícil de hacerla consciente. Digo, como para traer un caso, levantar la mano en una conferencia, en un taller, y decir, este es mi caso. Porque podemos tener una relación de pareja que pelea muy a menudo porque el esposo se va a bucear y ella entra en pánico, pero no sabe por qué, y él cree que son celos, y resulta que es que ella tragó líquido amniótico cuando nació, y a lo que le tiene terror es ahogarse o al agua. Entonces se busca la pareja ideal para evolucionar esto que está ahí adentro y que comienza a ser esa crisis. Entonces las memorias del nacimiento están allí. Es muy difícil conversar con nuestra mamá o con el médico y preguntar qué sucedió, porque
dependiendo del destino que va a tener la persona, ya se nos da el momento del nacimiento. Quiere decir que todo nacimiento es bueno si lo tomamos porque queremos como algo productivo, no como algo negativo. Quiere decir que ya se me están dando las herramientas para algo que va a venir en el futuro, en ese camino que tengo que andar en el tiempo. Entonces hay una memoria que algunas veces luchamos con ella y no nos damos cuenta que al final son los portales que tenemos que atravesar, transiciones, crisis, metamorfosis para poder llegar al lugar que tenemos que llegar. Pero hasta que no lo hacemos consciente va a ser muy difícil. Después, bueno, también tenemos esas memorias, cuando las evitamos es porque queremos evitar todo lo que sufrimos o todo lo que sentimos en nuestra infancia. Por eso tratamos de evitar las emociones todo el tiempo. Y cuando las evitamos, simplemente caemos como en un rechazo interno de no poder dar como todo un paso completo para nosotros entendernos o ver cómo lo vamos a transformar. La ley de la termodinámica dice que una energía ni se corta ni se destruye, que solo se transforma. Y así son las emociones. Ellas van a tener una curva, un tiempo de vida, y hasta que no se transforman, ellas van a seguir allí. Algunas veces entran esos picos que son inmensos, que puede ser que entramos en una crisis, en depresiones, porque no sabemos cómo lidiar con ellas. Y lo que estamos es evitando todo lo que sucedió en la infancia desde el nacimiento, que no se vuelva a recrear, porque en el momento que se va a recrear creemos que nos vamos a morir. Entonces las emociones llegan a ser interesantemente procesos que uno dice, creo que es el esposo, creo que es la pareja, creo que es el país, creo, o aseguramos que es la pareja, que es el país, y definitivamente no sabemos lo que está ocurriendo dentro de nosotros, y tenemos que por lo menos darnos la oportunidad de ver qué está sucediendo dentro de nosotros, y eso se llama tomar conciencia. Dentro de ese nacimiento, esas memorias que quedaron allí para siempre, como herramientas para lo que viene en el futuro, todo ese proceso de infancia que tuvimos, sobre todo de 0 a 6 años, también se encuentran los traumas. Ahora, las emociones las necesitamos para tomar conciencia, para evolucionar y para progresar. Y esto es algo que no nos damos cuenta, porque en el programa del 95%, que es el programa que yo tengo que aprender para sobrevivir, que viene de la familia, de la educación, de la cultura que me tocó, de la religión, soy de identificaciones. Quiere decir, yo nunca soy la que tengo que ser, porque yo tuve que ceñirme a mi programa para poder sobrevivir, y eso me separa de verdaderamente la persona que quiero ser. Este programa ocupa un 95% dentro de nosotros, es muy profundo y de nuevo genera todas estas memorias en el tiempo, memorias en el cuerpo, memorias traumáticas de lo que sucedió a temprana edad, y tenemos que hacer un trabajo de exploración para ver cómo vamos a encontrar todo esto, y eso es una decisión que cada quien tiene que tomar, o seguir forcejeando o simplemente bajar las defensas y decir, listo, yo voy a entender qué está dentro de mí y cómo lo voy a cambiar, es mi opción, es mi camino, porque nadie más va a poder venir a hacerlo por nosotros. Es una decisión de mucha madurez y de mucha conciencia. No va a ser fácil, pero en el momento que decidimos afrontar las cosas, algo comienza a cambiar. Es como ese otro yo comienza a decir, bueno, finalmente esta se dio cuenta y algo va a cambiar, y porque está tomando decisiones y va a asumir las consecuencias de lo que quiere en su vida. Claro, todo niño de alguna manera siempre se muestra que es feliz, ¿verdad? A medida que comienza el proceso de adolescencia, ahorita no vamos a ver a ningún niño conectado en nuestras plataformas, porque es que somos
Las personas que queremos la búsqueda y la ayuda somos las personas que nos queremos quitar los procesos que nos traen sufrimiento, dolor, agonía, sin darnos cuenta que ellos nos están tocando la puerta para decirnos, tú quieres cambiar y yo estoy aquí. Carl Jung hablaba de que las emociones eran como dos rocas que chocaban. Eso es lo que estamos hablando de ese detonador. Cuando no las hacemos conscientes, yo simplemente reacciono, siempre estoy a la defensiva, porque no se me ocurre pensar en otra cosa. Ahora, cuando nos enamoramos, y no solo nos enamoramos de otra persona, también nos podemos enamorar del trabajo que hacemos, de la misión de vida, nos podemos enamorar del arte, nos podemos enamorar, bueno, hablamos de enamoramiento para que se entienda lo que es eso, ¿no? No nos damos cuenta de que en ese momento estamos abiertos a algo nuevo. Y eso es interesantísimo sopesarlo, porque una persona bajo el hechizo de ese amor, de esa pasión, está totalmente dispuesta, está totalmente con ganas, tiene la habilidad de transformarse, y cualquier inconveniente, cualquier problema que venga, hay como unas ganas de transformación. Nunca le decimos que no. Y todo esto nos está trayendo un proceso de nuevo de transformación, es nuevo y nos gusta. ¿Por qué? Porque se nos está dando algo a cambio de nada. Y ese es uno de los trueques más importantes que tenemos después de nuestros programas de aprendizaje, que todo lo queremos gratis. Queremos la felicidad gratis, queremos el dinero gratis, no queremos hacer nada, queremos que todo nos llueva del techo. Y algunas veces, por ejemplo, el éxito, la prosperidad, todo está ahí delante de nosotros, y los que no vemos nada somos nosotros. Para saber lo que es éxito hay que estar preparados para el éxito. Para saber lo que es el dinero hay que estar preparados para saber. Porque estos son energías que van a apoyar lo que ya yo estoy haciendo. Y entonces, si mi idea es boicotearme todo y fracasar, entonces pierdo el dinero o se me va el éxito. Entonces, estas energías nos ayudan o a acelerar el proceso que tenemos que hacer o a ponerlo un poco más lento. Entonces, hasta que no lo hacemos consciente, otra vez nos vamos a quedar en el limbo, otra vez flotando. Y esto sí quita y resta bastante energía. Ahora, es en la etapa de la supervivencia, en este programa de 95%, donde está la religión, la educación, lo que la familia que nos tocó. No fue que nos dijeron, abre la gaveta que vamos a meter todo el programa. No, nosotros dijimos, yo tengo que sobrevivir con esta gente, así que yo, si todos vamos a la iglesia, nos vamos todos a la iglesia. Y si ellos comen con los codos sobre la mesa, yo como con los codos sobre la mesa. Eso es lo que es aprender para sobrevivir. Después, cuando salimos, cuando vamos a la universidad o conocemos nuevos grupos, empezamos a tomar conciencia de que lo que yo aprendí en mi casa no era lo único, y en vez de darle la bienvenida a lo otro, empiezo a hacer ese conflicto y a rechazar al otro, porque lo que yo aprendí primero es lo que me va a ayudar a sobrevivir, y segundo, yo debo descartar cualquier posibilidad que otra persona me brinde como nueva, porque este es mi enemigo, alguien que me muestre algo nuevo. Algo nuevo quiere decir que yo no quiero cambiar, que yo no quiero escuchar, que yo no quiero modificarme, que yo no quiero transformarme, y ahí me tocará quedarme un largo tiempo. Ahora, en esta etapa de supervivencia es donde se forman las ideas fijas, se llaman identificaciones, nos identificamos, y esta percepción se forma, no es intuición, es percepción con los sentidos. Lo que yo vi, lo que yo escuché, lo que yo toqué, es lo que está en mí, esa es mi memoria. A mí no se me ocurrió decir, déjame ver, que aunque mi mamá me esté diciendo que no me quiere, voy a presentir qué está pasando con ella, detrás de ella. No, para el niño el mensaje fue claro. No me sostiene, no me da agua, no me da comida. ¿Qué voy a hacer para ganarme a esta señora para yo poder sobrevivir? Entonces ya vamos entendiendo por dónde van las consecuencias de los programas. No son ni malos ni buenos, solo tenemos que escuchar que esto existe. Y desde que yo tomo conciencia de algo nuevo, algo comienza a cambiar. En estas ideas que nos formamos,
y en estas memorias, en estos recuerdos, las emociones que utilizamos son herramientas de salvación. Por ejemplo, no sé si ustedes han visto a un niño cuando tiene hambre. Cuando son bebés, uno les mete el dedo en la boca y alan el dedo, que es una cosa impresionante, succionan. Eso es lo que es la fuerza de sostener la vida, porque lo único innato que tenemos al nacer es agarrar la teta de mamá, agarrar la vida, sostener esa vida. No lo ponemos en duda, no nos da una depresión, no culpamos a nadie, lo que nos interesa es sostener esta vida. Y en esta fuerza de sostener la vida generamos unas emociones. Cuando el bebé tiene hambre, la mamá está haciendo el tetero y le dice al bebé, pero espérate, el bebé está ansioso, no sabe si reír, si llorar, lo que quiere es comer, y la mamá le está diciendo, pero cálmate, el tetero está caliente, todavía le falta un poquito. Entonces el niño dice, bueno, si me río, lo más seguro viene el tetero más rápido, tal vez si lloro. Entonces comenzamos a utilizar todas nuestras emociones como herramientas de salvación. Imagínense lo desconectados que tenemos que estar dentro de nosotros mismos en ese proceso de supervivencia, que todo lo que sentimos hoy en día, lo que se llama tristeza, lo que se llama rabia, lo que se llama miedo, son todas herramientas de salvación. Quiere decir entonces que lo que sentimos de manera profunda es muy confuso. Nosotros no sabemos cuándo es esto y cuándo es lo otro. Entonces, en vez de sentir, lo que hacemos es resentir. De ahí viene la palabra resentimiento, resentimos, porque en verdad no sabemos de qué fueron hechas estas emociones, estos sentimientos. No lo podemos recordar. Eso está impreso en un software por allá abajo y eso quedó tapizado y va a ser muy difícil viajar en el tiempo. Y aunque podamos hacer regresiones y todas estas intervenciones, va a ser muy difícil buscar el vínculo en el momento que se rompió por lo que sintió el bebé. Entonces, lo que va a salir de allí, de todos estos resentimientos, es la crisis. La crisis, una vez más, es un proceso que está intentando romper un límite para decirnos, ya estamos listos, tenemos que transformarnos. Entonces, mientras más crisis tenemos, algunas veces ya nos están diciendo es momento de transformarse y no quedarnos en la crisis el resto de la existencia. Ahora, todos estos enredos para sobrevivir no son otra cosa que nuestro cerebro está diseñado única y exclusivamente para sobrevivir. Él no está diseñado ni para trazar una lectura de amor, ni para ver las estrellas. Es simplemente un mecanismo muy, muy antiguo que se nos dio para sostener la vida, porque si no tenemos las emociones, entonces yo salto de la platabanda y no me da miedo cuando estoy en el borde. Yo salté en paracaídas y cuando hice el curso y en el momento del salto, el instructor me hizo así para que sacara el zapato del avión y en ese momento se me cruzaron los cables porque yo dije, pero ¿y mi vida? ¿Cómo es esto que yo voy a saltar de un avión? Ahora lo que viene después es pura adrenalina y las personas que hacemos o que hacen deporte extremo siempre están en riesgo con esta vida porque no hay una limitación de la emoción. Quiere decir que las emociones, todo esto que está incorporado, que no lo sabemos usar para algo más positivo, nos están enseñando que somos seres espirituales buscando experiencias en la tierra y estas emociones nos mantienen con vida, nos mantienen a salvo, nos mantienen buscando comida, buscando nuestro sustento hasta que somos adultos y empezamos a decir esto se puede modificar, pero tenemos que tomar conciencia. Hay un caso que siempre recuerdo con mucho cariño. Vino una señora a consulta como de 75 años y ella me dijo, no, Carola, yo solamente quise venir a conocerte. Y yo le dije, bueno, pero ¿de qué será que hablamos para no perder el tiempo? Y ella me dice, no, yo creo que he llevado una buena vida, crié a mis hijos, a mis nietos. Mi papá murió, me comenta ella, cuando yo tenía 3 añitos. Y yo sí recuerdo que mi mamá, antes de cerrar el ataúd, me dijo, vamos a ponerle a tu papá tu almohadita.
Y esta señora me dice, Carola, mira, por mi papá yo creo que lo sané todo, pero eso sí, yo lloro por esa almohadita todas las noches. Entonces, ese es un ejemplo muy lindo de cómo vamos a emplear esto y montar esto y montar esto y montar esto. Entonces podemos tener una consultante que le tiene alergia a las almohadas, o puede venir una consultante por mil razones, y cómo está todo conectado a lo que estamos hablando, que somos sobrevivientes, a que el cerebro está diseñado solo para sobrevivir, para bajar la información y decir, soy de palo, esto no lo vamos a integrar en ninguna parte porque aquí hay que seguir. Mi mamá se quedó sola, ya no hay nadie aquí, yo me voy a portar bien, y todo este programa una vez más es inconsciente y lo hacemos para sobrevivir. Ahora, esto genera también un caos, ¿verdad? Y el caos va a sobrevenir porque yo no quiero regresar a la herida que se creó en el origen, allá atrás. Cuando yo entro en caos es porque estoy aproximándome, estoy muy cerca a revivir, a resentir otra vez todo lo que me pasó en esa infancia. Entonces, algunas veces lo llamamos estrés, algunas veces creemos que la vida es injusta con nosotros, que Dios es maluco, y comenzamos a emprender ese camino hacia afuera todo el tiempo de que todo el mundo tiene la culpa, todo proceso tiene la culpa, menos yo. Entonces, sentir confusión, sentir mucha ansiedad, mucha angustia. La palabra angustia viene de angosto, y angosto es el canal de nacimiento, y ese es el primer caos del bebé. Nosotros estábamos allá adentro, mamá nos llevaba, nos traía, todo estaba perfecto. Y cuando cortaron el cordón, cortaron la comunicación. Nuestra mamá, como las abuelas, etcétera, etcétera, y más atrás, como nosotras mismas, cuando somos madres, cuando escuchamos a nuestro bebé llorando, lo que creemos es que tiene hambre, y lo solucionamos con un tetero. Entonces, si ustedes son madres o tienen a sus hijos chiquitos, algunas veces sostener al niño con un poco de calma, con un poco de centro, ayuda más que reemplazarlo con un trozo de comida, un trozo de dulce, porque estamos generando unos adictos emocionales y les estamos rellenando un vacío. Y de aquí viene la drogadicción, y de aquí viene el alcoholismo, y de aquí viene la codependencia hacia las relaciones de pareja que nos hacen sufrir, porque lo que tenemos es un vacío que viene de un origen que está desde el comienzo de nuestra vida y no nos damos cuenta. Entonces, a mayor ansiedad, a mayor angustia, a mayor caos, algo me está diciendo a mí que algo no está en orden. Yo debería bajarle dos, ¿verdad? Bajarle dos y comenzar a observarme qué es lo que puede estar pasando. Ahora, lo que va a sobrevenir es que vamos a intentar frenar, evitar ese miedo, ¿no? Yo evito el miedo, evito la angustia, evito la rabia, pero por dentro soy una carga en positivo, que si bien el otro simplemente me toca y los dos explotamos, porque creemos que esa es la intensidad de la vida, con esas emociones que no me están haciendo nada bien. Entonces, lo que queda bloqueado gracias a esas emociones se convierten en una enfermedad. De eso ya nada es secreto, se habla en la biodescodificación, lo habla Louise Hay desde hace mucho tiempo, y me encanta mencionar el trabajo de el filósofo Spinoza, que dice que no hay nada más chismoso que un cuerpo. Entonces, si yo me voy a Papá Google y veo qué me está pasando, que me duele la boca del estómago, y copio boca del estómago, tal vez biodescodificación, ya ahí me van a decir cuál es la emoción que está reprimida. Esto es un buen paso para tomar conciencia, porque siempre vamos a sanar el síntoma, más no vamos a sanar qué es lo que está ocurriendo antes del síntoma. Y las emociones están ligadas 1000% con las enfermedades. Lo que queda bloqueado dentro de nosotros por ese programa,
porque creemos que tenemos que sostener ese programa con esas emociones que nos usan, tienen que convertirse en enfermedades, porque las enfermedades tienen sus órganos. Ahora, uno de los procesos más hermosos que sucede aquí es que aparece el proceso de la ignorancia. Cuando yo no quiero tomar conciencia de nada, mi rol más fácil, mi rol más flojo, mi rol más de total irresponsabilidad es la ignorancia. Entonces no nos damos el chance, por ejemplo, de experimentar nada nuevo. Eso es lo que vamos a evitar todo el tiempo desde el programa, porque lo mío, como yo lo aprendí, es la única fórmula que existe. Entonces, toda sensación o percepción de lo que yo he aprendido es lo que toma el control sobre mí. Nunca se me ocurre decir, bueno, tal vez él o ella lo siente diferente o es algo diferente. Entonces, comenzar a ser observadores y no anticipadores todo el tiempo de que como yo lo digo, como yo lo hago desde mi programa, lo que es un control. Muchas veces cuando alguien está llorando en los grupos, alguien se le acerca y le hace por el hombro así. Algunas veces lo que nos están diciendo es no llores porque no quiero ver tus lágrimas, o no te pongas bravo porque no quiero ver tu rabia, porque esto es como una invitación uno con el otro. Pero si uno observara los procesos de rabia, los procesos emocionales en los otros, como estamos hablando de un pasito más atrás, que no me toque mi programa de esa manera, yo podría llevar mejor el trabajo de las emociones. Ahora, con todo esto vamos a empezar a congelar el cuerpo y la mente, y nos vamos a quedar suspendidos en aquellos años, y solo vamos a creer lo que nos contaron, lo que nos contó el cuentacuentos, que ya hemos hablado de él en el capítulo anterior, y este cuentacuentos aparece de nuevo, y estas son las historias que nos vamos a creer, aunque no las hayamos vivido. Por eso es que tenemos que buscar ir un poco hacia el pasado solo para buscar recursos, no para buscar problemas. ¿Cuáles fueron los cuentos que nos echaban los padres, los abuelos, los tíos? ¿Cuáles eran las leyendas? ¿A qué le tenían miedo cuando nos decían no hagas esto? A nosotras nos decían que si nos reíamos mucho en el día íbamos a llorar de noche. Y eso se quedó claramente porque todavía mi hermana y yo nos reímos y ambas decimos, lo más seguro esta noche vamos a llorar. Ahora imagínense la profundidad de los programas y tomar o darse cuenta de lo que está pasando. Las personas que más nos marcan estas emociones a temprana edad, más allá del nacimiento, por supuesto son nuestros padres, nuestros maestros, las personas que ayudaron a mamá en la casa, ¿no? Que nos criaron, que nos ayudaron, las señoras de limpieza, o cualquier persona que haya tenido nuestra vida en sus manos. Ahí está el sobreviviente. Yo creo que lo que los maestros nos contaban en el colegio era lo más sagrado, lo que la señora de la casa nos decía era lo más sagrado. Algunas veces era bueno, algunas veces no era tan bueno, pero ahí vemos la susceptibilidad de los niños cuando estamos en manos de lo que nos tiene que raptar para sobrevivir. En un caso que yo atendí, que fue muy, muy interesante, un señor como de 50 años me comentó que él venía a consulta porque no tenía buena relación con el padre. El papá se había muerto y él me decía que tomaba mucho los fines de semana y se encerraba en su cuarto, y que tenía 3 hijos varones. Estos 3 hijos, él me decía que se tenía que encerrar porque lo que menos quería era que sus hijos entraran al cuarto y no solo lo vieran totalmente borracho, sino que lo tocaran o que le hicieran cariño, o que lo abrazaran o que intentaran ayudarlo. Este cuento o esta historia de este consultante termina siendo una historia de lo que estamos hablando en estos programas, cuando creemos que lo que están haciendo nuestros
nuestros padres, nuestros maestros, la religión que nos toca es la que tiene que ser, y a eso nos sumamos. El padre era muy amigo de un sacerdote, y el sacerdote convenció al padre de que metiera a este consultante a los 11 años en el internado, y el padre abusó de este niño desde los 11 años hasta los 14 años. La relación de él es por culpa de mi papá, y ya no hay más relación entre el hijo y el padre muere, y aquí vemos este señor que toma sábado y domingo y no puede acercarse, no deja que sus hijos se acerquen por todo lo que es el programa que él tiene y lo que significa haber creído, ¿no? Una de las cosas que perdemos en esta confusión de emociones es la confianza. De nuevo, la mujer que nos da la vida nos enseña de la muerte el primer día, y el niño pierde la confianza. Es muy, muy difícil llegar a una relación de pareja en total confianza, creer en los procesos de un país, cambiar esa programación es muy difícil porque tenemos totalmente fracturada la confianza, y es un trabajo que viene por delante, porque si estamos alertas, si el amor es todo el tiempo prever, finalmente la relación se tiene que acabar, porque no podemos hacer las cosas a medias. Entonces, congelados y luchando y corriendo, hemos escapado hasta aquí, inclusive para llegar a este pequeño encuentro. Ir congelados, luchando y corriendo, es que vamos buscando soluciones y no nos damos cuenta que la dieta no es la que sirve, sino que yo no estoy haciendo la dieta. Entonces las emociones terminan siendo unos hábitos, unas leyendas, unas historias que van de un lugar a otro con nosotros y nosotros con ellos. Y claro que mirarlo en una intervención sistémica o en una constelación familiar va a sanar algo, pero no del todo. Se va a convertir en una repetición donde yo creo todo el tiempo que por haberlo visto y haber bajado un poco esa resistencia, algo comienza a cambiar, pero esa fue una de las historias que me llevó a mí a terminar evolucionando la herramienta hacia la reconstructiva, porque las personas comenzaban a ser adictas entonces en los talleres y en los encuentros a ser representantes, porque a través de las representaciones comenzábamos a vivir una vida que no teníamos afuera. Finalmente el facilitador nos decía: eres esquizofrénica, eres una mujer de la calle, eres prostituta. Y yo comencé a darme cuenta que como representantes estábamos sanando más que cuando nos hacíamos los casos. Y de esto tiene que ver el trabajo de las reconstructivas. Entonces, a través de las representaciones hacemos las cosas conscientemente, pero creíamos que el trabajo era para ayudar a los demás, y llegábamos a la casa y decíamos: no, eso no tuvo nada que ver conmigo. O comenzábamos a ser solo representantes y ya no hacíamos los procesos tan conscientes. Entonces los padres, los hermanos, las parejas, la profesión se convierten en algo que no llegan a ser una fuerza completa. Es como una pseudo fuerza que necesitamos para estar y seguir. Entonces lo conocido es lo que creemos que es lo que funciona, y lo que hacemos es resistirnos, defendernos de todo, proteger nuestro programa de supervivencia, y de aquí nos agotamos y entonces renunciamos y comenzamos a buscar otra posibilidad de conseguir otra dieta, a ver si finalmente perdemos los kilos que no hemos perdido con las 14 dietas anteriores. Pero está bien, si no nos sirve una herramienta, seguimos con la otra, pero cuando den con una, agradezcan todas las que vinieron antes, que nos llevaron a la que sirvió. Pero el que decida crecer siempre va a querer mudarse a un apartamento más grande, a una casa, a una mansión.
Nadie llega a un lugar y dice, aquí nos quedamos toda la vida, conseguimos la casita que queríamos. Eso es imposible. Crecer internamente es buscar una expansión donde todo eso pueda crecer y todo eso pueda salir de nosotros. Así que somos buscadores, en verdad somos buscadores, no somos más buscadores que sanadores. Entonces, en este programa automático, las emociones nos usan a su antojo, ¿no? Y como hablamos en el otro video de la semana pasada, este 95, que es el programa implementado a través de la educación, los padres, la cultura, los maestros, etcétera, etcétera, tenemos un programa que es el 5%. Este programa es, bueno, esa chispita que quedó por ahí tapadita, que está tratando de agarrar luz, y esta chispita es de verdad los que somos fuera de esas máscaras, esas caretas, esas personas que nos tuvimos que crear para complacer, para ayudar, para salir adelante, porque somos precursores de vida, porque queríamos la vida. Nunca dijimos a los 6 años, bueno, ya como que estoy como aburrida, como que no quiero hacer mucho con mi vida. El niño siempre es pujante. Entonces, en ese 5% están la magia, los milagros, lo invisible, y las emociones las usamos, nosotros como las necesitamos. Por ejemplo, que es una maravilla darse cuenta cuando uno está sobrecargado de alegría, ¿verdad? Y uno dice, wow, el cuerpo es maravilloso. Y si uno deja correr una lágrima y uno prueba esa lágrima, uno simplemente piensa en el mar, ¿verdad? En la Mea, que puede ser la madre. Y esa es la interconexión que necesitamos en nuestras nuevas emociones. Si no nos reprogramamos de ese programa del 95% y no le damos lucecita a esa chispita que nos queda por allí, que es verdaderamente la esencia de lo que somos, no vamos a poder transformar nada. Entonces, hay una metáfora que me encanta, me apasiona, que el árbol, cuando se va a preparar para el invierno, corta el flujo de agua hacia las ramas. Y en ese momento las ramas comienzan a secarse y de ahí viene el otoño, que es la estación más fotografiada, y no nos damos cuenta que energéticamente lo que está pasando dentro del árbol es que el árbol se está preparando para el invierno y va a sostener su tronco con la mayor cantidad de agua posible. Y no hay nada más bello que mirar el otoño, los naranjas, los morados, los violetas. Entonces, esto es una ley universal y las emociones son igual, la energía se maneja exactamente igual. Y tomar conciencia de que somos ese árbol y que no hace falta todo el tiempo llevar tanta energía hacia mis ramas, en esas explosiones, sino sostener, conservar, producir, reciclarme, hacer algo con eso energéticamente, nos cambia totalmente el programa, la percepción. Entender esa metáfora es emplear la energía para lo justo, ¿no? Es como cuando uno está haciendo una carrera, un maratón, uno sabe que si uno hace un movimiento que salga del tiempo que uno está haciendo en la carrera, eso va a hacer una sobrecarga de energía y yo me voy a agotar cuando no necesitaba agotarme. O cuando un náufrago está en el mar y él sabe que si tiene hambre y tiene que bucear o buscar algo debajo del agua, le va a crear un desgaste de energía impresionante. Entonces, las emociones son energía y algunas veces no las estamos usando a nuestro favor, las estamos usando en contra de nosotros. Entonces, aprender de las lágrimas de forma diferente, del miedo con esa conciencia, porque en la transformación, tener control de nuestra vida significa saber que en nuestra mente tenemos las ganas de aprender algo diferente y no es más de lo mismo. Es como estar abiertos, es decir, bueno, me voy a modificar. Hay gente que aprendió a repetir la emoción y ya no sabe cuándo es que está triste, cuándo es que está deprimido, cuándo es que le duele, cuándo no es que no le duele. Entonces, hay una pregunta que siempre nos deberíamos hacer.
¿Qué será lo que más nos costó aprender y lo que más me ha ayudado hasta este punto? Esa es una pregunta que les dejo de reflexión. ¿Qué fue lo que más me costó aprender y me ha ayudado, me ha traído hasta aquí? Tenemos que hacer una lista, eso es una tarea, eso es conciencia. No esperar que se cierre este chat y escribir y decir y yo no quiero vivir y ahora qué hago con mi vida. Yo creo que hay que comenzar a ser un poquito más responsable. La vida sabe, o esta energía superior, porque todo es energía, quien quiere sostener algo para la vida, y quien no esté haciendo algo con la vida seguro que va a salir de circulación, porque es una ley universal, porque todo esto se maneja como una ley universal. Y entender la ley de transformación de la energía, que no se destruye ni se corta, sino se transforma, y entender que el árbol corta el agua a sus ramas para sobrevivir todo ese invierno, tenemos que empezar a saber que nosotros también somos personas que nos movemos y que somos energía, y que esas leyes universales también están con nosotros. Entonces vamos a dejar una tarea para cada uno. Vamos a recordar algún momento donde haya sido muy feliz, sea lo que sea que eso signifique, porque en nuestro programa para uno va a ser una cosa felicidad y para otro. Lo que tú recuerdes que trajo eso, que uno dice, wow, sí fui feliz en ese momento. Y vamos a reconstruir los hechos como si fuéramos un detective. Esa es la diferencia. Eso es tomar conciencia. Vamos a recordarnos del día, si podemos de la hora, el lugar donde estábamos, quiénes estaban alrededor de esa felicidad y qué pasó antes de ese momento. Porque esta tarea es importante, porque en el ego del niño, en la construcción del programa de sobrevivencia, que lo que se genera es el ego del niño, es su manera de identificarse con las cosas, siempre yo soy mejor o peor que los demás, siempre se separa de ese todo. El niño cree que la felicidad son momentitos, él no entiende que esta puede ser la vida, que aquí pueden haber cambios, que todo es un fluir, que no son esos picos para arriba y para abajo. Les voy a compartir una historia de este ejercicio que acabamos de hacer, porque, a ver, uno puede hablar de hacer el trabajo que uno hace, pero lo que al final terminamos siendo somos los sanadores heridos. Los sanadores heridos es haber transcurrido, haber transitado, haber experimentado de forma diferente las heridas para sacarle provecho. Eso es ser astutos, inteligentes. El que quiere sufrir es bruto, el que no quiere cambiar es bruto, ¿no? Y este negocio se maneja con fuerza mental, porque la cabeza me está diciendo sobrevive, pero yo no puedo seguir llorando por lo mismo o seguir sufriendo por lo mismo. Yo tengo que hacer un plan de acción. Y como dice el venezolano, el comediante Laureano Márquez, tenemos el plan A y el plan B. Y el plan B es ejecutar el plan A. No hay vía de escape. Esto es, ya llegamos al llegadero. Cuando yo era niña, yo tenía, para muchos es un don, para mí no era un don, hasta que pude hacer conciencia de eso. Para mí era lo más horrible que me podía pasar. Yo tenía la capacidad de ver personas fallecidas, de sentir, de oler presencias. Y recuerdo estar en la puerta de nuestra casa en Venezuela, en Caracas, y yo vi a mi abuelo que había fallecido hacía muchos años. Yo tenía como 13 años y salí corriendo y le dije a mi mamá que había visto a mi abuelo. Por supuesto, la tabla de salvación, yo no me imagino unos padres escuchando, acabo de ver a una persona fallecida. Lo que a mis padres se les ocurrió fue decir, eso no existe, eso no existe, eso no existe. Yo digo que gracias a Dios, esto es uno de los ejercicios que yo he hecho, gracias a Dios me dijeron eso, porque si no, yo estuviera ahorita transmitiendo en Facebook desde el mismo psiquiátrico. Yo creo que también es una buena alternativa para lo que nos tocaba.
Entonces yo me metí en mi programa, eso no existe, porque yo creo que en ese momento no había herramientas para yo entender lo que estaba pasando. Por supuesto, en edad adulta vinieron unas crisis iniciáticas que hicieron que yo buscara y buscara hasta que yo pudiera entender, manejar y hacer algo bueno con lo que llamamos un don y que no fuera autodestructivo. Pero hay una parte llena de humor. Yo siempre veía acostada desde mi cama a una persona que caminaba hacia la sala, de la cocina a la sala. Pero eso no existía. Ya yo tenía años diciéndome, eso no existe. Y resulta que a mi papá se le pierde un par de zapatos y se descubre que el par de zapatos está debajo de la cama de la señora que ayudaba a mi mamá en la casa. Y cuando comienzan a hacer las investigaciones, se averigua que el que estaba en la casa era el amante de la señora al que ella metía en la casa a dormir todas las noches. Y esa era la persona que yo veía. Cuando estábamos en un almuerzo en la casa, como hablando de toda la experiencia, porque fue traumática, hubo un punto en que llegábamos de pasar el fin de semana en la playa y llegábamos y la cama de mis padres estaba desordenada. Y yo decía que qué buenos eran estos fantasmas que me estaban ayudando a que ellos vieran lo que nadie podía entender. Y en el almuerzo yo comenté que yo veía al Señor todas las noches y bueno, a mí me llevaron a mi cuarto, me castigaron, yo creo que todavía estoy pagando el castigo por no haber dicho la verdad. Entonces, aquí tenemos una circunstancia, una vivencia, una historia que nos toca la vida y que de alguna manera era algo que teníamos que hacer crecer, revivir el proceso, ponerlo en orden para sacarle provecho. Entonces tenemos tarea y la tarea es recordar ese momento que nos hizo feliz y como detectives reconstruir el momento. Vamos a reconstruir qué día era, qué hora era, quiénes estaban, qué fue lo que pasó antes para que yo pudiera entrar en ese momento de felicidad. Y esto nos ayuda bastante a hacer esa reconstrucción. Hoy en día yo estoy más clara, tengo más orden, amo las reconstructivas porque trabajan y saben más de lo que yo puedo saber. Tomé unas vacaciones de ese don que no me ayudaban mucho porque utilizaba las constelaciones y me escondía para hacer las intervenciones por miedo y por ser cobarde, ¿no? Así que toma un tiempo. Pero la felicidad entonces no son estos momentos aislados, ¿no? No son golpes de suerte, son secuencias y son conexiones. Esa es la felicidad. Si profundizamos allá dentro de todo esto, vamos a encontrar salidas maravillosas. Entonces, vamos a tomar lo viejo, lo vamos a transformar y así nos vamos a reprogramar. El 95% empieza a desplazar, a ceder, y esa chispita, ese 5% que necesita crecer, expandirse, sentir eso que verdaderamente somos, puede verdaderamente crecer. Mucho del pensamiento viene de las historias, y mucho del pensamiento y las historias nos generan emociones. Y que muchos tomen conciencia hace que nosotros estemos mucho mejor, que podamos expandirnos. En la estructura del niño creemos que la secuencia de los hechos fueron como nosotros creemos, y simplemente darnos cuenta que no es como yo creía, ya eso va a cambiar. Y recuerden que la primera opción no sea sufrir. Algo tiene que cambiar y ya es momento.